El daño renal ocasionado por la diabetes se denomina nefropatía diabética. Las personas con insuficiencia renal requieren diálisis o un trasplante renal. Es posible retrasar el progreso del daño renal o impedir que empeore. Acompáñanos en la siguiente entrevista y conoce más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y estamos en la grata compañía del doctor Javier Bravo para hablar de este tema. Recuerde que usted puede marcarnos al 2222-7808 para cualquier consulta. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias, verdad, una vez más. Primeramente, agradecer a Dios por estar aquí. Hablar de nefropatía diabética es algo inusual, ya que algunos pacientes, cuando se les da el diagnóstico de nefropatía diabética, ni ellos mismos se creen qué cosa es una nefropatía diabética. Y es una condición severa, grave, ¿verdad? Es una complicación crónica que realmente se le asocia a los altos consumos de glucosa y a los años de duración de la enfermedad. Recordemos que la nefropatía diabética es causada por los altos niveles de glucosa, que a medida que estos van manteniéndose en el cuerpo o en la sangre, estos van a nivel renal y van afectando meramente las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón. El riñón se caracteriza por ser un filtro donde todo lo que uno ingiere es eliminado, es desintoxicado, lo que logra ocupar lo reabsorbe y lo que no, pues lo logra eliminar. A medida que va pasando el tiempo, esto se va dañando, van eliminando lo que son las microalbuminurias o las proteínas de bajo peso molecular, de tal manera que eso se ve manifestado en exámenes generales de orina o en exámenes especiales como microalbuminuria en 24 horas. Ok, es complejo, doctor, el poder determinar que ya me estoy exponiendo a una nefropatía diabética cuando ya existe la condición, la complicación, ya no hay nada que hacer, o sí solamente un tratamiento para poder alargar el tiempo de vida del paciente. Exactamente. En los primeros indicios de la nefropatía diabética, normalmente el paciente no tiene síntomas, no se siente bien, está orinando bien, la coloración de la orina es normal, no hay enrojecimiento, no hay nada pues en la coloración de la orina. Sin embargo, hacerles controles de laboratorio nos ayuda bastante a determinar si este paciente está o no está teniendo indicios. Por clínica nosotros logramos determinar de que si el paciente ya lleva más de 15, 20 años de evolución de la enfermedad, sí podemos aducir de que este paciente puede estar sufriendo de nefropatía diabética, siempre y cuando este paciente esté descompensado, porque si este paciente ha estado compensado en tiempo y forma con la alimentación, el ejercicio, la dieta y todo, y su medicamento, entonces este paciente, la nefropatía diabética no va a aproximarse, sino que se va a alargar. Ok, tenemos una comunicación telefónica. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, mire, sí. Mi nombre es María Magdalena Membreño, tengo 58 años de edad. Yo tengo más de 15 años para padecer de diabetes. Ahorita en este 20 me hicieron unos análisis de orina, me sale cristales en la orina. ¿Será que es malo eso? Ok, ¿algún otro resultado? ¿No le salió ninguna infección? ¿Cómo está la creatinina? No sé si le realizaron el examen de creatinina. No, solamente me dijo que me salieron cristales en la orina. Entonces solo general de orina. Es un examen general de orina, sí. Sí, está bien. En este caso, el que le haya salido eso a ella, ¿implica algún riesgo? Existe la posibilidad de que estemos ante un evento de ácido úrico a lo mejor, o alguna nefrolitiasis, que son cálculos, digamos, a nivel del riñón, y se puede ver reflejado a través de un examen de orina. Entonces, cuando sale este tipo de resultados, pues se le orienta a otro tipo de exámenes, como ultrasonido o algún otro examen especial, pues para determinar y llegar un poquito más al diagnóstico en este caso. En estos casos, cuando se sospecha de una nefropatía o ya tener diabetes por más de 10 años, ¿cada cuánto hay que hacer controles y qué implican estos controles, doctor? ¿Es importante un diagnóstico oportuno para poder tratar esta complicación o no llegar a ella precisamente? Exactamente. Una de las cosas importantes, una vez que el paciente ya tiene años de evolución, hacerse su microalbuminuria por lo menos 3 a 4 veces en el año. Seguido de eso, hacerse la creatinina. ¿Todo eso es en sangre? Todo eso es en sangre. Normalmente la creatinina tiene un dato de 0.5 hasta 0.8. Ya cuando el paciente ya presenta 1, ya ya tiene indicio de una nefropatía diabética, que hay que orientarlo aún más, entrar a un control estricto, porque la nefropatía diabética se va clasificando en estadios, y en cada estadio hay complicaciones. Por ejemplo, en el estadio 1,
y dos, hay un dato de hiperfiltración del glomérulo, es decir, el paciente está orinando con mucha frecuencia y algunas veces puede eliminar azúcar a través de la orina. Esta eliminación de azúcar arrastra consigo las proteínas y puede conllevar un daño mayor, mientras que en el estadio 3 y 4 es cuando ya la nefropatía ya está establecida, ya hay asociación no solo de las alteraciones del riñón, sino que ya empieza a elevarse los niveles de tensión arterial, que es otra causa por la cual también puede llevar a nefropatía diabética y el aumento de la presión arterial. Entonces, ya en el estadio 4, 5, estamos hablando que no solo hay un daño del riñón, sino que ya se va disminuyendo la tasa de filtración, de tal manera que el paciente empieza a orinar poco y ya es algo que ya no se puede hacer más nada. Tenemos otra llamada y ya continuamos hablando de estos estadios y de la importancia del diagnóstico oportuno. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. No logramos entenderle bien. Quizá nos habla con mayor claridad, por favor. Bueno, lo que yo quería consultar es que una hija mía tiene neuronefrosis. Dijeron que es una ampollita en el riñón, algo así, el doctor. Pero quería ver si me le podían dar una consulta porque quería saber de eso que están hablando ahorita, qué posibilidades hay de lo que ella tiene. ¿Qué edad tiene la niña? Unos 26 años, mi hija. ¿26 años? Sí. Ok, sí, le podemos dar una consulta. Regálenos por favor los datos a lo interno para que usted sea acreedora de esa consulta. Para su familiar, muy importante, recuerde que también puede escribirnos al 8529-8731. Por acá tengo 31 años y me he sentido muy mal de los riñones. ¿Qué puedo hacer? Muchos pacientes, doctor, refieren que lo normal o lo que les da indicio para ellos de tener alguna afectación renal es dolor. En realidad hay dolor en la parte baja de la espalda y cuando hay ese dolor, cuando existe, no puede ser algo diferente a lo del riñón, ¿o sí? Sí, el jueves pasado hablábamos sobre infecciones de vías urinarias, clasificábamos las infecciones tanto como uretritis, cistitis y pilonefritis. Normalmente estas son patologías agudas que se dan en el momento, que se deben de tratar. En el caso de la nefropatía diabética es una patología crónica, que sin embargo, si el paciente no se trata una patología aguda o no se da el tratamiento adecuado, puede evolucionar a una patología crónica que es causada por la diabetes. Sí, normalmente el paciente puede confundir el dolor, la sintomatología general de una infección de vía urinaria con una insuficiencia renal o una nefropatía diabética, pero como el término lo dice, nefropatía asociado meramente a pacientes diabéticos. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Quiero saber qué es neuropatía diabética. Neuropatía. Sí. Ok, neuropatía diabética. Ya hemos hablado de la neuropatía diabética en otras ocasiones, pero nos pregunta nuestro amigo televidente para que usted le explique qué es la neuropatía. La neuropatía diabética es una complicación de la misma diabetes, al igual que la nefropatía, ocasionada por los altos niveles de glucosa. Esto daña lo que son las terminaciones nerviosas y esto provoca entumecimiento a nivel de los miembros inferiores. Entonces, el paciente empieza a tener lesiones a nivel de los pies, como entumecimiento, ardor y molestia. Sin embargo, está asociada más a los altos niveles de glucosa, es decir, van de la mano las dos, la neuropatía y la nefropatía. Cuando nosotros encontramos a un paciente que nos presenta este tipo de síntomas, nosotros aducimos de que inmediatamente ya está teniendo también daños en el riñón, es decir, van asociados los dos. Inclusive, ya el paciente que tiene una nefropatía diabética avanzada ya puede tener también daños a nivel de la retina, puede perder la visión inclusive, relacionado a ese tipo de complicación. Ok, continuando con el tema de la nefropatía diabética, doctor, nos quedamos en la complicación y los estadios que comprende esta complicación. Cuando ya existe un diagnóstico, ¿qué se puede hacer por el paciente? Lo inicial en el paciente es tener un buen control metabólico, porque algunas veces los pacientes creen que con tener una glucemia en 110 o 120 en ayunas ya están bien. A veces la glucemia arriba de 200, 300, después de unas comidas es cuando más se complican y es cuando más genera el daño a nivel del riñón. Lo segundo es tratar de que el paciente, hacerle una buena historia clínica para determinar si el paciente fuma o si el paciente normalmente ingiere licor, que también están relacionados con una nefropatía diabética. Es decir, hacer una buena historia clínica nos ayuda a que el paciente mantenga un buen control y a la misma vez evitar que esa nefropatía que ya está se complique aún más, porque recordemos que la nefropatía no es una enfermedad que se revierte,
es una enfermedad irreversible, es decir, ya una vez que ya está el daño hecho, lo que hacemos es mantenerlo. Ya cuando asocia a la hipertensión, ya el problema es mayor, que inclusive el paciente puede llegar a necesitar diálisis, que es lo que queremos evitar. Pues ya con el paciente con una nefropatía diabética instaurada y en diálisis, ya el pronóstico es más reservado. Sí, porque la diabetes en sí puede complicar toda esta situación de la diálisis. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre la diálisis y hemodiálisis? ¿Son dos procesos diferentes? Sí, es que uno se hace a nivel peritoneal, pues a nivel de lo que es la parte de la barriga, y el otro se hace a nivel del sistema vascular, que es a nivel de la vena. Entonces son dos términos diferentes. En el caso del que se hace a través de las venas es la hemodiálisis. Es la hemodiálisis, exactamente. Pues los dos tienen una manera de tratar al paciente, pues hay que ir viendo cuál de los dos tipos amerita el paciente. ¿Y de qué depende cuál de los dos tipos? ¿De qué depende? Eso va dependiendo de los altos niveles de creatinina, va dependiendo del estado nutricional del paciente, de muchos factores que pueden estar relacionados al sistema inmunológico también. Pero lo importante de esto, como te decía, es no llegar a eso, no llegar a la diálisis. El paciente algunas veces no siente que se siente mal, ¿entendés? Porque, como decía al inicio, no tiene síntomas. ¿Cada cuánto se deben precisamente hacer los controles las personas que tienen diabetes? Imagínate que en los pacientes diabéticos tipo 2, ¿verdad? Que el porcentaje es un poquito mayor para la aparición de la nefropatía diabética, debe hacerse un control más estricto, más seguido, porque tiene factores secundarios como el sobrepeso, como el alcohol, como el sedentarismo, mientras que el diabético tipo 1 es aquel que se le diagnostica a temprana edad, en adolescencia o digamos en la edad de los 10, 15, 12 años por ahí. Entonces este paciente ya debuta con una diabetes descompensada y ese paciente ya entra a un control estricto, porque recordad que en esta edad el paciente ingiere de todo. Entonces ya este paciente ocupa insulina y la nefropatía ya puede aparecer hasta los 10, 15 años, mientras que el diabético tipo 2 puede estar relacionado ya a la nefropatía diabética y ahí nomás darle el diagnóstico de la diabetes. Entonces este paciente debe hacerse un control más seguido, por lo menos si ya está establecida, por lo menos 3 o 4 veces en el año. Si no está establecida, solo de rutina 2 veces al año. Las microalbuminurias en 24 horas. ¿Y la creatinina? Y la creatinina. ¿Eso es en sangre? ¿Tiene que ser en ayuna? Las microalbuminurias son en orina, las recoge el paciente en 24 horas y luego se determinan ahí el valor. Ya cuando sale mayor de 300 miligramos en 24 horas, pues estamos pensando. ¿Y en el caso de la creatinina tiene que ser en ayunas o no? En ayunas específicamente. Okay. ¿Se debe acompañar estos dos análisis de algún estudio como un ultrasonido para ver el estado de los riñones? Porque he escuchado de pacientes, doctor, donde le dicen tener los riñones chiquitos, se han reducido de tamaño por la situación de la enfermedad en sí, de la insuficiencia, porque ya les diagnostican incluso con insuficiencia renal crónica. Exacto. Tenemos una llamada y luego hablamos de esto. Buenos días, le escuchamos. Aló. Bienvenida, Aló, adelante. Su consulta, bienvenida. Yo soy diabética hipertensa y tengo todos los síntomas que el doctor explica. Quería ver si me regalaba una consulta. Por supuesto, ¿qué edad tiene usted y cuánto tiempo que sufre de diabetes? Tengo 40 años y tengo 8 años de tenerla. Bueno, regálenos por favor sus datos a lo interno. Qué bueno que el tema sirva de preocupación para aquellos pacientes que nos están viendo y que sienten que hay algunos síntomas, pero aunque no sientan esos síntomas, es importante estarse monitoreando. Exactamente. Imagínate que esta paciente es diabética e hipertensa, es decir, por el paciente diabético de alguna manera evoluciona hacia una hipertensión y el paciente hipertenso con los años afecta el riñón y también puede evolucionar a una diabetes. Entonces hay que estar monitoreando las dos patologías. Lo que le decía, doctor, antes de la llamada de la amiga televidente del ultrasonido, ¿es pertinente mandarlo para ver el estado de los riñones? Sí, es importante porque normalmente cuando el paciente entra en una nefropatía diabética el riñón se va aminorando de tamaño, se va poniendo un poco más pequeño y a medida que va avanzando la enfermedad se reduce más y puede llegar a lo que son los daños estructurales del riñón y determinar que el paciente está en una insuficiencia renal crónica. También puede ir acompañado de ultrasonido. También para descartar otros tipos de patología como una hidronefrosis, que es un aumento del riñón por líquido, por alguna obstrucción de algún cálculo. Entonces cualquier otro tipo de ultrasonido, en el caso del riñón es importante hacerlo pues, para descartar. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Sí. Te escuchamos, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Doctor. Sí, buenos días. Doctor. Sí, buenos días. Tengo mucho tiempo, doctor, de estar padeciendo de infecciones urinarias. Sí, pero dice, doctor, que hay un problema que como que la mosca
andan cerca de mí. Y en la mañana los orines amanecen súper fétidos y tengo mucho tiempo de padecer de esa infección urinaria, pero lo que me preocupa a mí es que las moscas, doctor, andan cerca de mi cuerpo y no sé a qué se debía eso, doctor. Y si tal vez usted me podría dar una visita médica, doctor, porque estoy muy afligido de eso de las moscas, me da mucha pena. ¿Usted es diabético? Muchas gracias. ¿Usted es diabético? Sí. ¿Cuántos años tiene ser diabético? Bueno, hace como 10 años me pronosticaron que era con pastillas. Con pastillas, metformina creo, y hasta la de la pastilla. Ok, ¿qué es los datos? Sí, regálenos por favor sus datos a lo interno. Gracias por esa confianza, por llamar a Acción 10 de la mañana. Ya es ganador de una consulta con el doctor Bravo. Esto de las infecciones de vías urinarias a repetición puede llevar a una complicación, ya como usted lo decía, de igual manera. Y ese mal olor en la orina, es por lo mismo, por los datos de infección que pueda tener el paciente. Te decía yo al inicio de que las proteínas que se logran eliminar también pueden dar un tipo de mal olor a nivel de las vías urinarias. Habría que determinar cómo es un varón, habría que ver si no tiene problema de la próstata también. Ya, habría que ver varias cosas ahí en él, analizar también su tensión arterial, analizar su colesterol y su triglicérido también, que tienen que ver bastante con ese tipo de sintomatología. Por supuesto.